¿Qué tal, queridos amigos? Continuamos con elecciones 2025 y le damos la bienvenida a Rafael Torrealba. Él es candidato por el Circuito 1 de Caracas por el partido Fuerza Vecinal. Bienvenido, Rafael. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, caramba, Rafael, llama mucho la atención tu candidatura porque, bueno, eres una persona que tiene una condición física muy particular y eso indudablemente es un aspecto que mucha gente comentará y que te harán preguntas al respecto. Fíjate, bueno, preguntas he tenido toda la vida. Ajá. ¿Cuál fue la primera gran pregunta que te has hecho o que te han hecho? Bueno, me han dicho por qué nací así o cómo hago para hacer tal cosa, o por así decirlo. Pues. Me han dicho, mira, cómo hace para escribir, cómo hace para ir para el baño. Y yo he ido superando todas esas cosas poco a poco y con mucha insistencia y resistencia en esa parte y mucha voluntad. Y ahí juega un papel muy importante la familia. Yo creo que mi familia es muy importante. Me crió mi abuela, mi mamá. Vengo de una familia humilde ahí de Lice, de Manicomio. Ajá. Y bueno, hemos echado para adelante. Fíjate, a propósito de eso, el estar en la política implica mucha responsabilidad, implica movilizarse, implica participar en asambleas. Tú tienes un equipo que te acompaña a todas estas actividades, llevar una agenda. Claro, tenemos un equipo ahí trabajando en función a la campaña. Y poco a poco se ha ido sumando más gente que quieren participar con nosotros, con el partido. ¿Por qué quieres ser diputado? ¿Qué le aportarías tú a Venezuela desde el Parlamento? Fíjate, Vladimir, yo estuve revisando un poco las estadísticas y la Organización Mundial de la Salud dice que hay un promedio del 15% de personas con discapacidad. Ahí vamos a luchar por lo que es la ley de discapacidad desde la Asamblea para que se cumpla y revisar algunos artículos que yo creo que están en deficiencia. Otra cosa que yo voy a llevar como propuesta es que hay una inclusión o un porcentaje de la asamblea que sea una representación para la próxima elección. No para esta, sino para las próximas, en las cuales las personas con discapacidad sean un porcentaje así como lo son los indígenas. Ahora, ¿cuál sería la modificación que tú harías a esa ley? ¿Qué le falta a esa legislación? Esa legislación, bueno, y le faltan varias cosas, Vladimir. Sobre todo en el cumplimiento, yo creo que el porcentaje del 5% por empresa es muy pequeño para la cantidad de personas con discapacidad que hay. Yo creo que es una de las cosas que habría que revisar. También en materia económica, a mí me gustaría que le metamos ojos sobre todo a la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Por qué? Porque veo ilógico que una gran transacción financiera sea considerada comprar una harina pan en un supermercado. Claro. Que a lo mejor yo vaya a pagar con $2 y entonces tengo que pagar un impuesto. Entonces, ¿cuál es? Pero ese caliente, qué sé yo. Claro, exacto. Entonces, yo veo que una gran transacción financiera tiene que ser un monto estimado. Tú eres contador. Eres contador. ¿Y cómo te fue en los estudios? Mira, Vladimir, yo comencé en la Universidad Católica. Posteriormente lo tuve que paralizar y lo culminé en la Alejandro Humboldt. Me costó un poco porque, bueno, tenía que adaptarme a otro ritmo de trabajo. Yo venía acostumbrado tal vez a un poco más de compañerismo, más de cercanía. Y aquí en la universidad tú sabes que es un poco más solitario y un poco más desenvuelto. Pero eso me ayudó mucho a saber y a reconocer que tenía que desprenderme del liceo y pasar ese switch. Decir, mira, tengo que salir para adelante yo solo. Tengo que comenzar a hacer mis cosas por mi cuenta. ¿Tú eres militante de Fuerza Vecinal o eres independiente? No, yo soy militante de Fuerza Vecinal. ¿Es la primera vez que militas en un partido? No, yo milité hace tiempo en Primero Justicia. Ahí fueron mis inicios y bueno, después me vine a Fuerza Vecinal. ¿Qué te pasó en Primero Justicia? ¿Por qué saliste de ahí? No, fíjate, yo creo que había una diferencia en la perspectiva en aquel momento. Yo me retiré en el 2003. Estuve 5 años allá. Yo comencé en el 2008 con el movimiento estudiantil. ¿Fuiste dirigente estudiantil? No, pero sí compartí con muchos de ellos, bueno, John, Freddy, compartí con muchos de ellos, pero no decidí un tiempo de pausa en la política y ahí fue después que volví a la política con Fuerza Vecinal. ¿Cómo se decidió tu candidatura? ¿Te la ofrecieron? ¿Tú te postulaste en una asamblea de la base? ¿Cómo fue eso? Fíjate, yo postulé mi candidatura y bueno, fue aceptada por todos, pues, por las organizaciones en el municipio. Un poco sobre tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Fíjate, yo puedo decir que mi niñez tal vez fue un poco de la etapa más fuerte.
no a nivel de emociones, ni porque yo pues, me considero que fui un muchacho normal, pero sí me costó porque me tenía que entender a los demás niños que a lo mejor no sabían cómo jugar con uno o Ujú. decir, mira, ve, ¿por qué tú eres así? Entonces me tocó madurar esa parte. ¿Te hicieron bullying? No. Bueno, bullying hay en todos lados, pero yo creo que eso es una parte de la fortaleza mental que hay que forjar. Pues, y la fortaleza mental se forja con el tiempo y con las decisiones que se tomen. Yo decidí, bueno, aceptar mi condición, reconocerme como persona, mire, yo soy normal, dentro de lo que cabe, pero y vamos para adelante, pues. Y siempre todos los días uno se despierta, se me despertaba, pues, cuando muchacho, y me hacía la pregunta, coño, ¿por qué me tocó esta a mí, pues? Y ¿Tú eres creyente en Dios? claro, por supuesto. ¿Has hablado Me, con Dios? ¿Le has preguntado por claro, qué? claro, ¿no? Yo creo que es una misión de vida. Ujú. Más allá, yo creo que es para dar un mensaje de esperanza y de que sí se pueden hacer las cosas. ¿Qué cosas has querido hacer desde el punto de vista profesional o en la política o en tu vida que te falte lograr Fíjate, a mí sí y me a las gusta. cuales no renuncias? Fíjate, a mí me gustaría ocupar un cargo de elección popular porque yo creo que estoy en deuda con la sociedad porque hay muchas personas que me han ayudado, en las cuales, bueno, hay camioneteros, me he hecho amigos de camioneteros, de motorizados, de mucha gente, y coño, y hay gente que le ha gustado mi candidatura porque dice, coño, te lo mereces porque eres un carajo que le ha echado bola. Tus propuestas más allá de la ley para las personas con discapacidad o con condición especial, ¿qué otra cosa te has planteado más allá de lo que ya hablamos? ¿Qué otra cosa Claro, te gustaría hacer en el Parlamento? claro, de ser una voz de protesta para las personas con discapacidad. Y que nos tomen en cuenta muchas cosas, porque yo creo que hay falta mucho carácter en esa parte. Pero yo creo que es una, por lo menos la ley que existe se diluye. Es como letra muerta en muchas cosas. Entonces tenemos que darle más enfoque a esas deficiencias para fortalecer esa ley y que de verdad se cumpla, porque no hacemos nada con una ley si no se cumple. Y sobre la educación, ¿qué le agregarías tú a la legislación educativa en Venezuela? Claro, fíjate, en la parte educativa yo creo que también hay una deficiencia grave, porque más allá de la ideología política que tengamos, yo creo que no es necesario meter la ideología en las escuelas, sino enseñar verdaderamente cuál es la inclusión. La inclusión es saber que, mira, las personas con discapacidad son así, mira, el lenguaje de señas, eso sí sería bueno que lo practiquen y que sepan, mira, porque la población va a ir creciendo, de la persona con discapacidad va a ir creciendo y y es una realidad, pues, que tenemos que afrontar en el futuro. Entonces deberían de dar, que si braille, y que la gente comience a entender el lenguaje inclusivo, que el lenguaje inclusivo no es agregarle una sola letra, ¿me explico? Al ese ellos o esas cosas, no, para ¿Cómo te la mí. llevas tú con la agenda LGBTIQ? Fíjate, yo no tengo nada en contra de las personas del movimiento, eh, pero yo creo que en la parte de inclusión, yo no considero que sea inclusión agregarle una letra Ujú, a la manera de hablar o al castellano. ujú. No lo veo como inclusión, lo veo como inclusión la parte de las personas con discapacidad, eso sí sería No, y me inclusión. refiero, por ejemplo, al tema de matrimonio entre personas del mismo sexo, en fin, esas cosas, por ejemplo. Fíjate, yo lo respeto, pero como católico no lo comparto. Una cosa es respetarlo y otra cosa es compartirlo. Son dos cosas muy distintas. ¿Te gusta el nuevo Papa? No, papá, bueno, me parece que está bien, pues. Vamos a ver qué resulta con este nuevo papa. ¿Y el anterior? El anterior, bueno, tenía mis diferencias en su manera de pensar porque se abocaba un poco más a ciertos sectores políticos. Que no te gustan. ¿Ya? Obviamente. ¿Eres un tipo de centro, derecha, de izquierda? No, yo me considero de centro derecha. ¿Y el gobierno de Maduro cómo lo catalogas? Al gobierno es un centro izquierda, izquierda total. ¿Tiene algo recuperable este gobierno? ¿Algo que le reconozca? Coño, está difícil, Vladimir. Está difícil porque la calle te habla. La calle te habla y se ve que hay mucha deficiencia. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Rafael Torrealba, candidato a la Asamblea Nacional por Fuerza Vecinal. Gracias.